Amigos de 55 minutos, como les anunciaba al principio, hoy converso con Xavier Domínguez, cariñosamente Xavi Domínguez. Es un consultor internacional, además que ha tenido una participación preponderante en campañas electorales, una muy especial en República Dominicana y otras que han sido en el entorno mundial. Estuvo aquí, está aquí todavía para la campaña, la consultoría, las clases, la conferencia que se dio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde allí concurrieron importantes consultores internacionales. Xavi además es autor de libros interesantísimos. Oigan esto: Miente pero no engañes. Es así. Así es. ¿Sí? El manual del príncipe, el diseño y la gestión de las campañas electorales. Y esos son solo dos, hay más. Creo que por lo menos hay tres, ¿verdad? Hay tres. Bienvenido, Xavi. Gracias. Qué bueno tenerte en República Dominicana. ¿Cómo te ha ido? Bien. Siempre me trata muy bien. ¿Te dieron este mangú, país. sancocho, arroz con habichuela, todo? Todo, ya lo comí, ¿Sí? todo. En varias ocasiones. ¿Sí? Además, sí. No, muy bien. La verdad, trata muy bien. Es un pueblo muy amable, la verdad. ¿Te gusta Dominicana? ¿A quién no? ¿A quién no? Aquí vive Dios, ¿verdad? Que eso dicen. Sí, solo pero hay que no, arreglar no. una que otra cosita y Alguna listo. Alguna cosa, sí. Pero no, que encantado. Es un país maravilloso, la gente maravillosa. Y la comida, los restaurantes son excelentes. Espectacular. Una sorpresa. Claro. Y la calidad de la gente es muy buena. Aquí el tránsito es que no es muy bueno, pero si tú no manejas no importa. No, pero no conozco lugar del mundo en el que el tráfico no sea un problema ya. ¿eh? Sí, O sea que, hay que verlo con más normalidad. bueno, la normalidad que nos ha tocado vivir. Xavi, ¿cómo te fue en la conferencia? Bien, la verdad que bien, muy contento porque hicimos quizá una conferencia un poquito más provocadora, intentando cuestionar un poco la situación política que se vive a nivel internacional, ¿no? La calidad de los políticos más baja de lo deseable. Yo creo que somos muchos ya los que echamos de menos los 80, donde había una clase política quizá un poquito más comprometida. Había más profesionales en la política, hoy hay demasiados profesionales políticos, digamos, que hacen carrera partidista, que no han hecho nada más, que no tienen una experiencia laboral. Y bueno, cuestionando esto, ¿no? que tenemos una clase política que piensa en la siguiente elección y no en la siguiente generación. Y yo creo que eso es uno de los dramas por los que vivimos, ¿no? ¿Comparas la política de los 80 con la política de los 2020 y tantos? Establéceme diferencias a nivel internacional, tal vez a nivel local, porque tú has acompañado candidaturas en República Dominicana. Bueno, yo creo que hay una diferencia básica muy importante. Uno de los 80 podía establecer cuál era el rumbo de cualquiera de los países dirigidos por Margaret Thatcher o por Reagan o por Ricardo Lagos o por Felipe González en España. Hablo de derecha e izquierda. Tenía uno la sensación de tener proyecto encima de la mesa, de estar mirando algo más, ¿no? De modernizar países, de generar red de transporte público, de industrializar la sociedad. De tener proyectos. Y hoy uno tiene la sensación de que consumen el día a día nada más, ¿no? Que falta proyecto, que falta visión, ¿no? Que gestionan el caos más que construyen futuro. Y te ves muchos políticos peleándose por el pasado, ¿no? Y es un poco extraño, ¿no? Y yo creo que o yo soy un romántico de lo clásico, de los 80 en términos generales, pero creo que sí haría falta una clase política un poquito más previsora, ¿no? Todo lo que nos está pasando también demuestra la incapacidad de gestión y la falta de previsión, ¿no? O sea, la pandemia nos ha puesto a prueba todo, el sistema económico, el sistema monetario, el sistema de salud, el sistema educativo. No estábamos preparados para eso. Vamos a dar un paseo, digamos que hacemos un periplo internacional y tocamos algunos puntos de la situación internacional post-pandemia, de cómo la pandemia cambió la política. Ya no es la misma forma, ya la gente no cree lo mismo, no siente lo mismo, y además la situación económica que se ha hecho sentir post-pandemia de diferentes países, desabastecimientos, y luego cuando creíamos que solo íbamos a lidiar con la pandemia o con los resultados de la crisis de la pandemia, entonces también tenemos diferencias entre países productores de alimentos y ahí viene la escasez. ¿Cómo cambia eso la política? Bueno, la pandemia lo que nos ha hecho sentir es miedo e indefensión. Yo creo que gran parte de la sociedad se ha dado cuenta en manos de quién estábamos. Y yo creo que a la inseguridad propia de la vida, de llegar a fin de mes, que es lo que la mayoría de la gente piensa,
ha cerrado todavía más las expectativas de la ciudadanía. Hoy la gente no va más allá de 1 metro cuadrado, de lo que tengo a mi alrededor, de lo que puedo comer, de mi familia, de los míos. Las prioridades yo creo que han cambiado, nos hemos dado cuenta de una libertad que teníamos y que no la valorábamos. Y la política ha cambiado en el sentido de que se han mostrado de manera muy fácil todas las debilidades que tenemos como sistema, ¿no? Cómo se cae la economía de manera inmediata, cómo nos ha saturado el sistema sanitario en cualquiera de los países, incluso los países que ponían de referencia, ¿no? En Europa, por ejemplo España, la salud pública colapsó. Estados Unidos, que a pesar de tener un sistema privado muy bueno y una parte pública, colapsó. Entonces yo creo que ha cambiado la política evidenciando que los políticos no estaban a la altura. Y eso ha dado miedo y la gente se siente más insegura, no tanto porque te roben, sino porque estamos en manos de gente que no ha dado la talla en ningún lugar. A excepción, y ayer lo dije también, los países que más rápido se han salido de la pandemia y que su situación económica no se ha visto tan debilitada han sido aquellos países que han sido gobernados por mujeres. Pasó en Alemania, pasó en Australia, los países del norte de Europa. Y yo creo que eso es un mensaje muy poderoso de lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Hay mejor administración? ¿Son más previsivas? ¿Tienen la Seguramente economía doméstica más en cuenta? No sé si es un tema doméstico, yo creo que es un tema de empatía y de entendieron mejor que la pandemia iba más allá de un virus que nos hacía quedar en casa. Es que la gente tenía miedo y que había que salir rápido de todo esto. Y yo creo que las mujeres estuvieron, bueno, no lo digo yo, lo dicen los datos, o sea, de cada uno de los países. O sea, Alemania fue una referencia en rapidez para salir a Australia, lo fue los países del norte, insisto, de Europa, ¿no? Gobernados por ellas, la economía no cayó en la misma dimensión que cayó en otros lugares, ¿no? El sistema sanitario se controló de otra manera, se salió antes, los controles fueron puestos inmediatamente, es decir, a la mujer no le tembló el pulso en tomar decisiones de forma inmediata. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué las mujeres tomaron decisiones más contundentes en menos tiempo? ¿Por qué cerraron más rápido? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, porque yo creo que la mujer hizo de mujer. ¿Tienen menos miedo a la mujer a tomar decisiones sociales? Yo creo que la mujer sociales? tiene menos miedo, es mucho más decidida. La mujer gestiona mejor la incertidumbre que el hombre, no tengo ninguna duda, pero es que lo vemos en el día a día, ¿no? O sea, no hace falta ser mamá o ser ama de casa para tener que ver eso. No lo quiero llevar a un sentido en el que uno pueda pensar o extraer de un discurso machista. Al contrario, yo creo que las mujeres han estado a la altura porque son más previsoras. Y porque cuando una mujer tiene que tomar decisiones, las toma sin dudar. Los hombres dudan más. Toma decisión y ya. Y punto. Y así ha sido. Entonces nadie puede negar la evidencia. Estamos hablando de una evidencia. Las mujeres han gestionado mejor y eso es un reclamo, ¿eh? O sea, la pandemia nos ha cambiado y ahora lo que tiene que cambiar es la clase política. ¿Y cómo tiene que cambiar? Tiene que haber más mujeres en la política. Más mujeres en la política. ¿Sientes, Xavier, que es que la pandemia cambió a los políticos, a algunos? ¿O es que la pandemia desnudó a los políticos? Sí, sí, evidenció. Puso en relieve lo que todos sospechábamos, se puso encima de la mesa. Y no hay presidente o presidenta que haya salido bien parado de todo esto. Puedes tener popularidad, puedes tener lo que quieras, pero los países están hoy peor que antes de la pandemia. Y eso es una evidencia. No hay popularidad que tape la desgracia en ningún país. Y el pueblo no vive de la popularidad de un presidente, vive de las acciones de un gobierno. Y donde han gobernado mujeres, ese país ha vivido mejor. Ahora, aquí nos comparamos, ¿no? Unos con otros en América Latina y al final el tuerto en el mundo de los ciegos es el rey, pero realmente aquí nos ha ido mal. En América Latina nos ha ido mal. Sí, nos ha ido mal. Nos ha ido mal. ¿Qué ha pasado con América Latina en materia de condición social y estilo de hacer política? Hay una teoría que podría considerarse hasta de conspiración, que habla del Foro de Sao Paulo, del nuevo orden de gobierno o nuevo orden mundial, de que hay un acuerdo para girar hacia la izquierda. Y cuando nosotros analizamos el mapa de América Latina incluye ahí a Sudamérica y Centroamérica, para que hablemos de habla hispana o español. Ciertamente,
pocos países quedan sin voltear, aunque sea la cara, hacia la izquierda o el socialismo. ¿Cómo lo ves tú desde afuera, desde un país que convive con la socialdemocracia, que es España, con su sistema socialdemocrático en el que, digamos que hablan de socialdemocracia de una manera fluida sin que eso signifique hablar específicamente de izquierda? Pero en América Latina el socialismo es otra cosa. Sí, el socialismo aquí está no malentendido, pero sí malinterpretado. No es lo mismo el socialismo de Nicolás Maduro o de Hugo Chávez que el de Willy Brandt o el de Olof Palme. Yo creo que son dos cosas totalmente diferentes. Aquí se ha hecho un abuso y una perversión de un concepto que en Europa resulta todo lo contrario de lo que aquí representa la mal llamada izquierda. Mira, hay una primera reflexión que quiero hacer al respecto. Todos los gobiernos prepandemia que fueron a elecciones cambiaron. Todos los gobiernos que fueron a elecciones en pandemia tuvieron cambio. Cambiaron. Los de derechas pasaron a la izquierda y los de la izquierda pasaron a la derecha. Por lo tanto, es un proceso de cambio que viene motivado no por una razón ideológica, sino por un descontento. La gente quedó descontenta de quién gobernaba y los sacaron. Yo no hablaría de socialismo, hablaría de izquierda. Hablaría de un concepto que yo creo que hay que empezar a analizar y a introducir de forma clara para que la gente lo entienda, que es el populismo. El populismo es de derechas y el populismo es de izquierdas, no es un movimiento ideológico. El populismo es un estado de ánimo que lo que hace es prende almas enojadas para llevarlas a las urnas en contra de algo. Han enseñado, están educando al pueblo a sacar gobernantes, no a poner gobiernos. Es gente gestionada por la ira, con ánimo de venganza, sabiendo que no se va a resolver la mitad de las cosas que necesitan, o en su totalidad, pero que colman esa sed de venganza sacando a los políticos que hay en el gobierno. Yo no sé cuál es la diferencia entre Donald Trump, Bolsonaro, que son de derechas, y los gobiernos que hayan podido entrar de izquierdas en América Latina. Yo hacía una broma hasta cierto punto, pero con un toque de conciencia y de seriedad. Decía, América Latina está viviendo un proceso como el del Titanic, que es que vivas donde vivas, aunque te cambies de país en América Latina, es como cambiarse de camarote en el Titanic. O sea, esto se hunde, pero se hunde por la mala calidad, una vez más, de los gobernantes, insisto. Entonces yo creo que lo que vivimos es un proceso populista, donde hay líderes adorados, con altas dosis de aprobación, con gobiernos mal aprobados en términos generales, sean de derechas o sean de izquierdas, y que no están resolviendo los problemas de la gente. Al contrario, están haciendo uso de las necesidades de los más pobres, de los olvidados, esa revolución de los olvidados de la que he hablado en alguna ocasión, para enojarlos más, llevarlos a las urnas y cambiar. Pero no está cambiando nada la base. Este país, por ejemplo, tiene 300.000 pobres más en pospandemia. Entonces, no es el único. Y por lo tanto no se puede decir, es que el presidente lo hizo mejor o peor que el resto, lo ha hecho igual que todos, es una situación que han tenido. Pero ciertamente el proceso que vivimos es un proceso de cambio, de descontento, de enojo, de ira, en el que todos los gobiernos están cambiando de uno a otro por infidelidad electoral. ¿Por qué? Porque los políticos han sido infieles con los ciudadanos y por lo tanto les están pagando con la misma moneda. Y hoy el populismo cumple el programa electoral sacando del gobierno a quien esté. Es arriba el que esté abajo el que esté arriba. Sí, da igual. Simplemente vamos a tumbar al que esté. Al que esté. Y vamos a poner otro, que no necesariamente tiene una mejor propuesta. Así es. ¿No? Simplemente es un cambio. Es más, es que el que llega con la propuesta de sacar a los que están. Así es. Y yo lo voy a arreglar en 6 meses. Primero es irresponsable. Eso no hay un proceso de mejora. Puede haber un proceso de mejora de 6 meses, pero no de cambio total de las necesidades de un país en materia de educación, sanitaria, de infraestructura. Es imposible. O sea, yo creo que es una irresponsabilidad de la clase política jugar con los sentimientos de la gente de esa manera. Ahí iba, justamente allá iba. Los ciudadanos en América Latina en general están tomando decisiones desde la ira, desde el desencanto, desde la necesidad de que su situación sea apreciada. Fíjate lo que ha pasado en Perú. ¿Cuántos presidentes se cambiaron en Perú? Y no pasaba mucho tiempo cuando ya prácticamente tiraban al que estaba arriba por el tema de la corrupción. ¿Qué pasó en Brasil? Lo mismo. 3 de una manera consecutiva.
En Bolivia se habló hasta de un intento o golpe de Estado. Ecuador. Ecuador está pasando también por una situación calamitosa. Argentina, donde no necesariamente tiraron a nadie, pero la gente quisiera tirarlo. Personas que han sido elegidas democráticamente. Parecería que hay una insatisfacción permanente y que los ciudadanos votan por uno, pero se desencantan rápido de ese también y quieren quitarlo rápidamente. Pero ¿cómo no te vas a desencantar de la clase política y de los políticos si en todos y cada uno de los rubros sigues estando mal o peor? Porque aun estando un poco mejor sigues estando mal. Las cuotas de pobreza en América Latina son elevadísimas. El analfabetismo es elevadísimo. La desnutrición es elevadísima. El abandono infantil en las escuelas es una barbaridad. La mortalidad infantil son cifras que les debería caer la cara de vergüenza a todos. ¿A dónde vamos? Yendo por este camino, sin duda que parecería que estamos en una era. Los procesos políticos y sociales son cíclicos. Estamos viviendo un ciclo, que no necesariamente es completamente responsabilidad de la pandemia, pero la pandemia lo hizo evidenciar más rápido. Esto iba a ser evidenciado de todas formas, pero tal vez se iba a tomar más tiempo. La pandemia lo aceleró. Y digamos que si algo podría tener bueno la pandemia sería eso, y que le enseñó a la gente a convivir consigo mismo, a cuidar su metro cuadrado de propiedad, que es lo que usted quiere, lo que le interesa, lo que le hace o no feliz y con lo que verdaderamente usted convive. Sí, claro que ha acelerado el proceso, porque, insisto, si vuelvo a retomar el concepto de populismo, que es un estado de ánimo, y ese estado de ánimo ha de ser de enojo y de descontento, de frustración, lo que hizo la pandemia es acelerar todos esos sentimientos de frustración y de abandono. Al final somos personas y necesitamos relacionarnos los unos con los otros. Y eso también va a tener una consecuencia. Y eso va a tener una consecuencia. Gestionar la democracia desde el enojo. Y o gestionar los cambios políticos desde el enojo. Es que gestionar la frustración de decenas de personas en diferentes pueblos de diferentes países que no le ven salida a esto. Así es. Y si no le damos una salida y dejan de confiar en ir a las urnas como proceso de renovación, de cambio y de mejora... Los sistemas se van a anarquizar. ¿Qué es lo que sigue? La anarquía. Y es a lo que vamos si no se le pone un límite a esto, ¿no? Entonces yo creo que la revolución de los olvidados, creo que es un concepto que describe muy bien lo que está pasando. Es gente a la que se le llevan años haciendo promesas que no se cumplen, que se les prometen carreteras y no se dan, que se les promete luz, agua en su casa, que son servicios básicos, no se les dan, que se les promete mejoras en el sistema educativo y no se da, en el sistema sanitario y no se da. Hay desabasto de medicamentos, aun pudiendo comprarlos, que mucha gente no puede, no hay medicamentos. Entonces, ¿qué te queda? Te quedan las urnas, por el momento. Si las urnas no funcionan, el siguiente paso yo creo que es un poco más peligroso. Y esto hay una responsabilidad colectiva, seas de derechas, seas de izquierdas, seas de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, de México, de República Dominicana, de Haití. O se ponen las pilas, que decimos en España, o yo creo que la revolución de los olvidados dejará de ser pacífica en las urnas para que vivamos convulsiones peores de las que tenemos. Eso no conviene, desde luego. ¿Tú ves algún giro en todo esto? Y quiero saber si cuando hacemos el análisis y tú lo haces de manera individual para escribir tus libros, tus ensayos, para dar tus charlas, ¿tú ves algún tipo de articulación organizada dentro de lo que está pasando en América Latina? No entendí bien la pregunta cuando hablas de... Si tú ves algún tipo de... De mano negra, por Sí. decirlo de alguna manera. Por decirlo de alguna manera. Es evidente. Es evidente que hay un interés por desestabilizar el sistema. La región. La región, claro. ¿A quién Y se beneficia intentan desestabilizar la región? Bueno, a la gente... ¿O a quién podría beneficiar? Bueno, a aquellos personajes políticos que tienen por modelo una dirección muy personal de la política. Es gente que quieren debilitar el sistema democrático, que es lo que les limita al siguiente paso de exceso y de abusos que ya hay. Si mira uno, Nicaragua es una barbaridad. Lo que Venezuela, está sucediendo. ni te cuento. Venezuela, Cuba ya ni lo te cuento. sabemos hace mucho Luego hay tiempo. gente muy popular que van por el mismo camino y la gente no se da cuenta.
A mí me hace mucha gracia que la gente aplauda el selfie de Bukele, pero ¿el pueblo ha comido con el selfie de Bukele? ¿Ha mejorado? Dicen que es el más Salvador? popular de América Latina. Es el más popular. Él se llama a sí mismo pichón de dictador. Desde el punto de vista, vamos a hablar de lo profesional de la comunicación, el tipo es un crack. Claro, él es publicista de por sí. El tipo es un crack, maneja a la perfección el proceso de comunicación, el proceso de seducción, la verdad. No, y maneja muy bien la ira de los ciudadanos, porque él la enfoca. Es Él coge la ira de exacto, los ciudadanos y la enfoca, se la aleja y la enfoca hacia otro lugar. ¿Está solucionando algo? No. ¿Por qué? Porque la culpa es de los que estaban. A mí me hace mucha gracia lo de que devuelvan lo robado. De los que estaban y de los que causan la violencia. Que devuelvan lo robado, ¿no? Que es un eslogan que se ha utilizado en no sé cuántos países para llegar... Devuelvan lo robado, los queremos presos. Exacto. Ese mismo eslogan se ha utilizado en México, se ha utilizado aquí, se ha utilizado en El Salvador. ¿Alguien ha devuelto lo robado? Y seguimos creyendo en todo esto. O sea, nos dan sopa con el dedo. O sea, es increíble, pero tenemos una sociedad en parte dormida por un problema endémico de falta de educación, de nivel educativo, que se juega con las emociones de esta gente, con el ánimo de venganza, que los tenemos entretenidos, pero no convencidos, y que pasan los días, la cosa empeora y esta gente asume más poder y más poder y más poder y debilitan el sistema. Ahí es donde está el riesgo, ¿no? Quiero que hablemos del lawfare. Del lawfare. De cómo se maneja el sistema de justicia en todos estos países que estamos viendo. Nos estamos centrando en la región de nuestra, estamos hablando de Latinoamérica, pero el lawfare se ha dado en España. Se ha hablado, inclusive hay varios libros que se han escrito sobre esto, que han tomado como ejemplo la situación anterior española, que esto parecería un concepto nuevo, pero no lo es tan antiguo como nosotros mismos. Quiero que nos cuentes tu experiencia, tus análisis sobre el lawfare en América Latina. Mira. Y quiero que lo hagas después de la pausa. Muy bien, con mucho gusto. Ya regreso. De vuelta a 55 minutos, converso con el consultor internacional Xavi Domínguez. Te preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿qué opinas del lawfare? ¿Crees que eso se está usando en América Latina? No te voy a decir nada, quiero oír exactamente lo que tú piensas. Bueno, yo creo que sí se está utilizando y el problema radica en la no separación de poderes. Insisto en un concepto de forma permanente. Hay demasiados gobiernos populistas en este momento, independientemente de la ideología. Insisto en esto, demasiados gobiernos populistas al frente de los gobiernos en este momento que se preparan para ganar pero no para gobernar. ¿Por qué? Porque están más preparados para buscar culpables que para buscar soluciones, y es ahí donde se equivocan. Los políticos en este momento están haciendo la tarea de los jueces, que es buscar culpables. Ellos buscan culpables, no soluciones. Exacto, y no soluciones. ¿Por qué? Por lo primero que decíamos en la primera parte de la entrevista, que no están capacitados y que tenemos una clase política más mediocre hoy que años atrás. Esa incapacidad la tapan con el circo romano persiguiéndose unos a otros. Ponéis el caso de Perú. De Perú es un escándalo. Todos los presidentes, uno detrás de otro, menos Alan García, que se suicidó, o en arresto domiciliario, o en la cárcel, o prófugos de la justicia. ¿Por qué? Porque hay un abuso de la clase política de las responsabilidades de la justicia. La no separación de poderes trae que en este momento tengamos políticos buscando culpables y no soluciones y haciendo la tarea de los jueces. Y esto le corresponde a los jueces. Los culpables los buscan los jueces, las soluciones las buscan los políticos. Hay una dejación de funciones por parte de la clase política por incapacidad y porque le reditúa más el conflicto y perseguir gente que trabajar y solucionar. El día que el acuerdo dé más votos que el conflicto, se pondrán a trabajar. Pero en este momento el voto se moviliza más por este tipo de cosas, por la confusión entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, porque les es más rentable, porque tapa sus miserias, porque dejan de buscar soluciones, porque se ponen a buscar culpable y porque de esta manera colman la ira de la que hemos hablado todo el rato. La gente lo que quiere es ver preso a ciertos políticos porque consideran que ellos son los responsables y los culpables. Porque se ha gestionado la política desde la ira. Y porque la así gente, se les ha explicado. Eso les han enseñado, que solo poniendo presos a políticos, a exgobernantes,
y a todo lo que le quede al lado se va a resolver, pero poner preso a la gente no significa No recuperar resuelve lo nada. robado. No, yo no El digo eslogan de cuántos países es el eslogan No, de no lo recuperar sé, lo robado, eso está en todas partes. Yo lo escuché en México, lo escuché aquí, lo escuché en El Salvador. Lo escuché en Son varios dos, recuperar lo robado y los queremos presos. Y la otra es somos los de abajo contra los de arriba, que Los es de una gran abajo. mentira, porque Esta quienes lucha gobiernan... de clases que se está gestionando desde diferentes países, ya esto es un tema en República Dominicana. Y muchos hablan desde la oposición, algunos desde las instituciones sociales, desde la famosa sociedad civil independiente, que nunca es independiente, hablan de que los gobiernos de negritos o de blanquitos, gobiernos de ricos para gestionar el patrimonio de los pobres. ¿Qué está pasando? ¿Qué subyace detrás de ese discurso? Bueno, subyace la voluntad de que no haya una clase media. Cuando en los países en los que hay una clase media preponderante, importante, el control que la sociedad tiene sobre el gobierno es mucho mayor. En este momento son los ricos controlando a los pobres. Gente que vive de la dávida, del dinero que les dan. Hoy lo que tenemos es voluntades compradas por la necesidad. Cuantos más pobres haya en un país, más voto cautivo tiene quien gobierna. Y esto es lo que se hace, se generan pobres para generar votos. Y entre toda esta retórica y todo este discurso figura este lawfare de confundir las tareas de la clase política con la de los jueces. ¿Por qué? Porque es un show. Es el poder político controlando el sistema de justicia. El sistema de justicia. Y utilizándolo como arma política, además. Evidentemente, es un elemento de la propaganda electoral permanente, de la campaña electoral permanente. Perseguir culpables en lugar de perseguir problemas. Y buscar culpables en lugar de buscar soluciones. Entonces, este cambio de papeles es mucho más grave de lo que la gente logra entender. Pero en este momento hay una voluntad expresa de no sacar a gente de la pobreza en muchos de estos países, porque es tener voluntades compradas, claro, almas compradas. Lo mantienen con las dádivas. Gente que solo tiene para salir adelante el dinero del gobierno. Y eso no pasa en un país, pasa en demasiados países de América Latina. Entonces yo por eso, hombre, cuestionas el sistema en el que ya no quiero hablar de una ideología, quiero hablar de una voluntad expresada en un término que es el populismo, que genera este tipo de situaciones, que no respeta instituciones, que debilita la democracia, que empobrece al pueblo, con un ánimo, volver a ganar elecciones, porque les da igual la próxima generación. Y vendrán aquí y me dirán todo lo contrario, pero los hechos son los que son. Y la realidad los evidencia. Lo que se analizan son los hechos, no las intenciones. Claro. ¿Qué opinas de la política de la República Dominicana? Aquí la gente está prácticamente en algarabía y sabes que es hasta cierto punto penoso que la gente tenga que celebrar cuando destituyen funcionarios o cuando cambian funcionarios, porque los ruidos que se crean son tantos que hacen que sea la misma gente que se involucre en esos comidillas políticas para pedir a través de redes sociales que cuando destituyen a fulano. Bueno, porque entretiene. Estamos viendo la sociedad del espectáculo. La pop-lítica, decía, ¿no? Pop-lítica, sí. Es esto. Yo creo que en el caso de República Dominicana lo que sucede, y es muy evidente, las encuestas están ahí encima de la mesa, la popularidad del presidente Luis Abinader es altísima. ¿Pero y la del gobierno? La del gobierno no. Y ahí radica esta decisión. Esto yo creo que es un primer movimiento preelectoral. Este es un pueblo que empieza las elecciones... ¿El decreto es un movimiento preelectoral? Yo creo que es un movimiento preelectoral. Ya son movimientos preelectorales de acomodar al poder, al gobierno, a la gente, a la ira, empezar a colmar esa satisfacción, esa necesidad de ira permanente que tienen, ¿no? De venganza, porque se gobierna con la venganza, no se gobierna con la esperanza. Entonces, creo que es un primer movimiento preelectoral para acomodar fichas, porque la popularidad, francamente, la popularidad del presidente Abinader es muy alta y la estima que el pueblo le tiene es muy alta, es respetable, muy respetable. Ahora bien, su gobierno no, y por lo tanto hay que corregir eso si el PRM como partido quiere ser competitivo en las elecciones del 24. ¿Lo es en este momento?
Sí, el PRM es competitivo, claro que lo es. No como gobierno, sino como partido. Aunque... Sí, claro que lo es. Igual que lo es el PLD, que uno pensaría que no lo es y es muy competitivo. El PLD uno pensaría que está muerto y enterrado con toda esa gente que le han metido presa. Ahí hay te voy a utilizar una frase que cuando yo trabajé aquí en el 2010, 11, 12, precisamente con un buen amigo aquí en el país que me hablaba de un político y me decía, está muerto. Y le dije, en política no muere nadie. Y menos en América Latina. Los muertos políticos no existen en América Latina. Hay una capacidad de resucitar muertos en América Latina vigorosa, de verdad, ni la Biblia. Ni la Biblia. Ni la Biblia. Xavi, miente, pero no engañes. Bueno, yo soy un gran defensor de la mentira como algo bueno, me explico. La mentira como algo bueno. Sí, y me explico por qué. La mentira no precisamente es mala. Cuando uno lee una poesía hay una parte de exageración, evidente, ¿no? Y por lo tanto, la exageración, toda exageración no deja de ser no verdad, es una mentira. Yo explicaba el maquillaje, por ejemplo, el que me pusieron ahora, es mentira, yo no soy así. Pero, ¿por qué se hace? Bueno, pues para salir mejor o para lucir mejor. Maquillaje a las mujeres genera autoestima o porque se sienten más bellas. Me dicen aquí esas son mentiras piadosas. Son mentiras piadosas y por lo tanto la mentira no hay. No voy a dar los datos aquí, pero ¿qué hacemos en Navidad con los niños? Mentirles, claro. ¿Y es malo mentir? No. Engañar es otra historia. Engañar es utilizar información propia información pública o privada para beneficio propio. Engañar es ir a Irak diciendo que había armas de destrucción masiva cuando no lo hay. Engañar es lo que hace la industria farmacéutica, que podría solucionar mañana mismo podría solucionar la alergia al polen, pero es mejor tener a cientos de millones de personas consumiendo loratadina para controlar la alergia. Sabiendo que no se van a curar nunca. Sabiendo que no se van a curar nunca, ¿no? Ya puestos en el plan más jocoso, yo siempre explico lo mismo, porque la gente me discute, oye, pero al final mentir y engañar es exactamente lo mismo. Y dije, mira, no es lo mismo que tu esposa te mienta que tu esposa te engañe. Y entonces ahí lo entiende. A ver, a los dominicanos seguro que le va a encantar eso. A ver, ¿cómo? A ver, no es lo mismo que tu esposa te mienta que tu esposa te engañe. Vamos, yo lo tengo bastante claro, ¿no? Una cosa es que te diga, ay, mira, no sé qué me gasté aquí o de dónde viene esto. Que te engañe ya es traición a los valores, ¿no? Porque hay una voluntad en engañar. Claro que hay una voluntad en engañar, hay una voluntad de dolo, hay de dañar. La mentira no quiere dañar, la poesía no pretende dañar. Es más, en varias conferencias entraba en algo muy polémico, la Biblia. ¿Cuántas cosas dice la Biblia que no son verdad? Matusalén vivió 790 y no sé cuántos años. De verdad habrá alguien que lo crea, pero... Y está bien, lo respeto mucho. Se pudieron abrir los mares. Realmente... ¿Despertar después de muertos? Despertar después de muerto. ¿Realmente una paloma pudo fecundar a una mujer? Todo esto se explica. ¿Es malo en sí? No. Es una manera de explicar un relato. No tiene maldad. La pederastia sí es un engaño. Porque traiciona los valores precisamente que la Iglesia debería tener y respetar. Y como eso, trasládalo al ámbito de la vida que quieras. ¿Qué hacen los políticos? Mientan, si no pasa nada, si todos mentimos con nuestros hijos, que son los más inteligentes, los mejores, jugando al deporte que queramos. Es buenísimo, el niño no se porta mal. Nunca se porta mal, mi esposa cocina de maravilla, todo tiene muy buen carácter, lo que fuera, sea verdad o no sea todo verdad. Todo eso es mentira. Claro, no puede ser mentira. Ahora, ya engañar es otra historia, ¿no? Engañarte, insisto, es matar inocentes en Irak porque se inventaron que había armas de destrucción masiva. Engañar es que la estructura de la Iglesia Católica aproveche su situación de preponderancia para violar niños. Eso es traicionar a los valores, eso es un daño. Entonces, mire, mienta, exagere, haga poesía de la política si quiere, no pasa nada, decía pero Machado. No engañe. Decía Machado, ¿no?, que a la política como al amor le viene bien un poquito de exageración. Entonces, está bien, exagere, mienta, pero no engañen, porque cuando engañan al pueblo es que hay dolo y hay voluntad de hacer daño, ¿no? Por eso el libro versa un poquito de eso. Gracias, Xavi, qué encanto tenerte aquí. Un placer. Espero que vuelvas pronto. Gracias. A ustedes gracias también, nos despedimos, nos encontramos otra vez el próximo lunes. Que tengan una linda noche, descansen, buen fin de semana.